Pues Juan Carlos, nuestro invitado el día de hoy, es el candidato del partido aprista, Enrique Valderrama, que ha tenido la gentileza de venir al programa. Enrique, buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí. Buenas noches. Bueno, un gusto. ¿Por qué no empezamos, como siempre empezamos con los invitados, viendo este reportaje que nos prepara nuestra reportera Perla, que es muy inteligente, muy poco artificial? Adelante. ¿Quién es Enrique Valderrama, el candidato que quiere llevar al APRA de regreso a Palacio de Gobierno? Milita en el Partido de la Estrella desde el 2010, cuando tenía 23 años. Ese mismo año postuló para regidor por Lima. Su candidatura no prosperó, pues su lista municipal se retiró de la contienda. En el 2021, el APRA perdió su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. Un año después, Enrique Valderrama participó en la reinscripción del partido. En el 2024, anunció su interés de ser el candidato aprista para las elecciones presidenciales del Perú, impulsado por los militantes jóvenes y menos mediáticos. En noviembre del 2025, logró su objetivo tras vencer a históricos rostros del APRA, como Javier Velázquez Questén, Jorge del Castillo y Hernán Garrido Leca, en las elecciones internas. Los resultados de los comicios y la designación de algunos candidatos generaron tensiones en el histórico movimiento político. Han tenido la infeliz decisión de sacar a miembros, a compañeros que han sido elegidos democráticamente y ellos mismos se han puesto. La misma normativa establece, tanto en la ley como en el estatuto del partido, que la Comisión Política Nacional tiene la facultad de designar el 20% de los integrantes de sus listas parlamentarias. Lo mismo ocurrió años pasados cuando el propio compañero Javier Velázquez presidía la Dirección Nacional Política. Aunque no marca distancia con la imagen política de Alan García, ha manifestado que el APRA debe refundarse bajo los ideales de Víctor Raúl Haya de la Torre. Vamos a volver a hacer del APRA el partido del pueblo, el partido de Haya de la Torre, más allá de los intereses de dos o tres, ¿no? En lo personal, es apoderado de una empresa dedicada al rubro de la construcción con sede en Trujillo. Con 39 años, se ha desempeñado como abogado y como columnista político en el diario Expreso. Deberá vencer a otros 35 contendores, con miras a convertirse en flamante presidente del Perú. Muy bien, Enrique, muchas gracias por venir al programa y lo que queríamos empezar planteándole es, usted es el candidato presidencial del APRA y como tal le han dado el manejo de la línea política del APRA, ¿no es cierto? Hasta el 12 de abril al menos. Definitivamente el candidato presidencial es el vocero natural del partido y el líder del partido hasta que termine la elección. Lo que no le han dado son las llaves del local de la Casa del Pueblo, Alfonso Ugarte, y usted no ha podido entrar de que es candidato y el portero no le hace caso. No, para nada. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ha ido a la Casa del Pueblo ya? Sí, claro, varias veces. Hemos tenido ya 3 reuniones con la Secretaria General Institucional. Hay un banner gigante ya puesto en Alfonso Ugarte y anuncio aquí, aprovecho este espacio para decir que el viernes 20 de febrero vamos a hacer el gran mitin de la fraternidad en la Avenida de los Pañuelos Blancos y vamos a estar junto a la Secretaria General, a los dirigentes del partido. No hay ningún tipo de... ¿Qué está pasando en el APRA? Que lo que se observa es que hay candidatos al Senado que hacen su campaña sin su foto. Que viene Jorge del Castillo y habla de una bancada aprista sin referirse a usted. O, por ejemplo, el señor Mauricio Mulder, que habla en público y lo chivolea. Y como le baja la llanta. ¿Podemos ver, por favor, lo que dice Mauricio Mulder sobre usted? Lo único que puedo decir es que como él no tiene una trayectoria que sea del partido, no sabe los estatutos, no los ha leído, no los conoce. Entonces él dice, no, este es un tema de nada, que no sé cuándo. ¿Por qué? Porque las personas que están usurpando esos cargos son justamente los de su entorno, ¿no? Entonces se han repartido lo que no era de ellos y pretenden que ahora todos nos quedemos calladitos. Señor Valderrama, la vieja guardia ni siquiera menciona su apellido. Parece que es una estrategia deliberada de ninguneo. ¿Cómo se va a resolver ese cisma partidario? No creo que hay un cisma, creo que vamos a hacer una campaña unitaria, creo que vamos a avanzar definitivamente, como siento que estamos despertando el partido, y no solamente en el norte del país, he estado en el sur, acabo de venir justamente de la Amazonía también, y veo el aparato del partido que empieza a andar y empieza a captar más voluntades. ¿Pero cuándo es la última vez que usted ha hablado con Velázquez, Questén, del Castillo o Mulder?
Lo hemos conversado definitivamente y yo creo que eso va a tener un momento en el cual vamos a estar todos juntos, que seguramente pueda ser en el mitin de la fraternidad. Hay una elección que ha sido muy competitiva. El APRA no es un vientre de alquiler, no es un clan familiar, no es un partido franquicia. Es un partido democrático donde han votado casi 20.000 personas. Ha habido 4 tendencias. Hemos obtenido la victoria. Naturalmente es un proceso en el cual hay un cambio y el cambio pues a veces genera algunas reacciones que hay que saber gestionar. Ahora, según la encuesta de Datum, la lista al Senado del APRA duplica la intención de voto que usted tiene en las listas presidenciales. Me parece ¿Eso no será interpretable como que su candidatura es un lastre para el partido? No, no lo diría así. Creo que esto recién está comenzando. Me preocuparía mucho si tuviera 3 o 4 años de campaña y no pasara el 7%, el 9% o el 11%, ¿no? Porque naturalmente el gran reto de mi candidatura es que me conozcan muchísimo más. Pero aquellos que son conocidos por el 90% del electorado y que solamente tienen 7, 9 o 11%, quiere decir que más del 80% definitivamente que los conocen no van a votar por ellos. Y además, dicho sea de paso, hablando de encuestas, digamos, varias han detallado que la gente quiere una nueva persona en la política, 60 y tantos % según algunas encuestas. Creo que el reto de mi candidatura, acompañada por el partido, es demostrar que nosotros somos esa alternativa nueva, ese recambio que la población está pidiendo. Y usted sería el rostro nuevo del APRA. ¿Cuál es su principal discrepancia con la guardia vieja actual del APRA? Porque por algo compitieron en las elecciones. ¿Cuáles son los principales puntos de diferencia sobre ver las cosas en el Perú, la política, etcétera? Yo creo que nosotros hemos representado sin duda un ánimo de cambio generacional dentro del APRA, reconocido además por los militantes de amplia trayectoria de las bases del partido. El padrón del APRA hoy día es un padrón que no es muy juvenil y por eso una de las tareas que yo tengo es convocar a nuevas juventudes. Y hemos ganado con ese padrón no tan juvenil a gente, digamos, etariamente mucho más relacionada con ese mismo padrón. Por lo tanto, incluso la composición de militantes dentro del partido reconocen que ha tenido que haber un cambio desde el punto de vista de la renovación generacional. ¿A dónde va? Pero Más además, allá de edades. Exactamente. Primero hay un tema generacional. Segundo, hay un tema de intensidad al momento de hablar de determinadas cosas. Creo, por ejemplo, el asunto de una reafirmación de la vigencia del pensamiento de Ella de la Torre era algo que esperaban los militantes de cara a una vocería pública. En segundo lugar, el acento social, definitivamente en el discurso programático. Y por eso hemos planteado una agenda social clara, que tiene que ver con seguridad, con reactivación económica, con definitivamente la profundización de los derechos sociales, salud, educación. Usted habla de que el APRA tiene que volver a ser la izquierda democrática. He leído su plan de gobierno con atención. No encuentro ningún planteamiento de izquierda, si usted me lo pudiera decir. Bueno, yo creo que si, por ejemplo, acá vamos a conversar sobre la posibilidad de plantear un programa nacional de garantías para un crédito popular, creo que eso es una política que definitivamente sectores de la derecha mayoritarios en el país dirían que es de izquierda. Creo que eso es una cosa importante, ponerle un énfasis grande a los programas sociales, a la reducción de la pobreza, me parece que es un asunto también. Eso es lo mismo que hizo Alan García, y Alan García se le acusa de haber derechizado al APRA. Creo que es una acusación injusta, creo que el segundo gobierno fue un gran gobierno. Creo definitivamente que... ¿Usted diría como Mulder que el segundo gobierno de García ha sido el mejor de la historia republicana? Creo que sí, definitivamente. Mira, si reduces más de 20 puntos porcentuales la pobreza en el país, si haces 10.000 kilómetros de carreteras, si haces 42 hospitales, a ver, la infraestructura hospitalaria que haces, 42 hospitales, 10.000 kilómetros de carreteras, la reducción justamente de la pobreza, eso no es gobernar para los ricos, es gobernar para los que menos tienen. Y creo que eso es lo que no se ha hecho en estos últimos 15 años. Por eso creo que hoy día el APRA, con esas políticas, sumadas a algunas otras, como la que estoy planteando del impulso industrializador en el Perú, por ejemplo, entre otras cosas, definitivamente es algo que el país necesita hoy día, ¿no? ¿Qué pasó con el APRA desde el final del segundo gobierno del expresidente Alan García, que la representación parlamentaria se fue diluyendo y ya no la tiene? Le preguntaría, no sé, pensando en Vargas Llosa, ¿cuándo se jodió el APRA? No, yo creo que son ciclos, definitivamente. Un punto de inflexión negativo creo que fue el 2011, que no tuvimos candidato presidencial. Eso redujo nuestras posibilidades parlamentarias. Creo que el tema del 2016, y es un asunto que el propio presidente Alan García coloca en metamemorias, respecto a la alianza con el PPC, que reconoce que fue un error, y creo que eso también nos costó bastante en ese momento. Pero ¿cómo el mejor gobierno de la historia republicana, como usted y Mauricio Mulder han señalado, obtuvo tan magro resultado en las elecciones inmediatas? Primero porque definitivamente no tuvimos candidato presidencial. Había sido una ministra exitosa del gobierno que iba a ser la candidata. No, me refiero a la candidatura de Alan García. No, me refiero a lo que pasó inmediatamente después del gobierno. Lo que pasó en el 2016 creo que fue una serie de cuestiones que hay que analizar. Primero, una alianza inconveniente con el PPC. En segundo lugar, una propaganda brutal de parte del humanismo para destruir definitivamente al APRA y al propio Alan García. Creo que eso pasó factura. Es más, en el mismo análisis que hace el propio García,
él proyecta que no era un buen momento para que él postulase. Él incluso pone en Metamemorias que él le sugirió a uno de los ex parlamentarios que tomara la posta, pero finalmente no se animó y él mismo tuvo que asumir. Creo que él era consciente incluso de las limitaciones electorales de ese momento, lamentablemente, ¿no? Por una campaña, yo digo, injusta de parte del humanismo, ¿no? ¿Qué parte del segundo gobierno de García usted recoge como un legado y qué parte con la cual se desmarca más bien? Yo creo que el tema de la infraestructura es un asunto fundamental. Por eso estamos poniendo de nuevo sobre el debate público que nosotros vamos a poder construir no solamente la línea 3 y 4 del metro de Lima, aquí en Lima, sino que podemos hacer un metro en Trujillo, en Piura, en Arequipa también. Podemos definitivamente reivindicarnos, más que reivindicarnos, acentuar el hecho que podemos ser el partido de los trenes en los próximos 5 años. Infraestructura creo que fue algo fundamental. Es una parte valiosa. 10.000 kilómetros de ¿Alguna carreteras. con la cual tenga alguna discrepancia y que se desmarque? Yo diría que errores definitivamente tienen todos los gobiernos. ¿Pero alguno en particular que usted... No diría error, pero creo que definitivamente, porque no era el contexto, pero sí ahora se debe hacer, creo que tenemos que ir más fuertes a un debate sobre un nuevo impulso industrializador en el Perú. Creo que es algo fundamental del asunto que no se ha hecho en los últimos gobiernos, no solamente en el del APRA, ¿no? Cuando Alan García perdió en las elecciones del 2016 y no pasó la valla, anunció que se retiraba de la política. No. Si usted no pasa la valla, ¿se retira de la política partidaria? Primero, Alan García en ningún momento dejó de pasar la valla, sacó 5,8%. Y la bancada parlamentaria de 2016 sacó 8,8%. O sea, en ningún momento ahí se perdió la inscripción, primer tema. Segundo tema, yo no me estoy planteando pasar la valla, me estoy planteando pasar la segunda vuelta. Estoy convencido que eso va a ser así. Además, la orfandad política que existe en el país, lamentable en este momento, en el cual está gobernando una coalición que sostuvo a la señora Boluarte, encabezada por Keiko Fujimori y Acuña, y hoy día sosteniendo al impresentable de Gerí, hace definitivamente que la ciudadanía esté buscando un cambio. Y yo creo que el APRA hoy día puede significar ese recambio. En la crítica que observo de la vieja guardia del APRA, le critican a usted que no tenga una raigambre aprista, etcétera. Yo eso más bien lo veo como una parte importante de las candidaturas, pero le enrostran que usted pues no viene del APRA, así, no tiene un pedigrí aprista, digamos, y más bien usted viene de una familia, una vez usted me contó, antiaprista. No antiaprista, no aprista, que veía en la política como la mayoría de ciudadanos con mucha resistencia, una familia de extracción bastante popular. Pero el porvenir al final, en Trujillo. Sí, justamente, exactamente. Un barrio zapatero que hoy día lamentablemente atraviesa un problema de seguridad muy grave. Estoy seguro que resolveremos en los próximos 5 años. Pero en efecto, no eran afectos a la política. Pero al final he tenido el gusto, antes de que fallezcan, de hacer apristas a mis abuelos, con mi constancia y mi persistencia. Y sobre el tema de no venir de pedigrí aprista, yo te diría que esa misma queja o lamento, en todo caso, se lo expresé alguna vez a mi maestro Armando Villanueva del Campo, muy jovencito, y él me dijo, no te preocupes, yo tampoco. Así que desde ahí he pasado esa página. Usted señala eso, ¿le está mandando su pequeño golpecito a Carla García? De ninguna manera. Se me ha planteado si yo creo que es una limitante no venir de familia aprista. Estoy respondiendo simplemente que creo que no. Creo que al APRA se puede llegar de muchas maneras respetables. El tema sanguíneo es uno de ellos, sin duda. El asunto de la intelectual, como fue mi caso, es otro, sin duda. Y definitivamente yo respeto a todos los militantes y a todos aquellos, además, que tienen un profundo apego en la militancia aprista como Carla, que es la candidata número 1 al Senado. ¿Usted no teme que si pierde la vieja guardia le pase factura? No, de ninguna manera. No, para nada. No creo que ellos estén pensando en esos términos. Creo que ellos están pensando en ganar las elecciones, ¿no? Definitivamente. Ahora, yendo a su plan de gobierno, ya que mencionó el tema de la seguridad y la inseguridad particular que atraviesa el distrito del Porvenir en Trujillo, que todos conocen, ¿cuál es el planteamiento diferencial del APRA para resolver el principal problema según todas las encuestas? Mira, lo que todo el mundo plantea son medidas aisladas. Nosotros estamos planteando un shock de seguridad que hemos presentado hace 3 semanas justamente en la prensa, una conferencia de prensa, pero son medidas simultáneas. Son 5 cosas que se tienen que hacer a la vez. La repotenciación de la policía, la reforma del sistema penitenciario, una reforma auténtica, no como la que hace Gerí, que evidentemente es simplemente cambiar de nombre. Definitivamente un cambio de enfoque en el control de las fronteras, obviamente penas más duras para los servidores públicos que traicionan al pueblo. Ya no habría narcoindultos. Yo he declarado, primero que no, eso creo que fue básicamente un muñeco montado, hay una sola persona sentenciada por el tema, pero he declarado justamente antes de ayer que en el caso de que el APRA llegue por tercera vez a Palacio de Gobierno, vamos a hacer una reforma para quitar la posibilidad de que el presidente indulte y vamos a dárselo a un conjunto de iglesias para que lo hagan con un enfoque humanitario y con eso creo que hay que cerrar ese tema, ¿no?
¿Qué haría usted sus primeros 100 días de gobierno que no signifiquen más gasto público? No, 3 cosas concretas que haría. Bueno, las primeras son definitivamente reformas. El 28 de julio tenemos que llegar con 2 paquetes normativos bastante claros. El primero relacionado con el tema de la seguridad ciudadana, el gran problema nacional. Y el segundo con uno que tiene cuestiones conexas, el tema de la formalización de la pequeña minería, guión la persecución de la minería ilegal. Los primeros esfuerzos orientados a los 150 días, 100 primeros días, tienen que ver con eso definitivamente. Iniciar la reforma, repotenciación de la policía, iniciar el cambio de enfoque en el control de las fronteras, iniciar definitivamente la reforma normativa para que todo aquel juez, policía, fiscal o militar que se coluda con las bandas criminales merezca cadena perpetua, que es una de las cosas que estoy poniendo, ¿no? ¿Otra? El tema definitivamente de la minería, la formalización de la minería, creo que es un tema fundamental. Creo que el tema del reinfo no ha funcionado, creo que hemos declarado respecto a eso que esto tiene que terminar, no puede extenderse más. Por lo tanto, hay que tener un planteamiento de formalización popular a la pequeña minería y persecución a la minería ilegal. Estoy planteando la posibilidad de facilitar mini plantas procesadoras de mineral para evitar que los intermediarios abusen de los pequeños mineros, formalizándolos, pero además, lógicamente, exigiendo estándares ambientales y laborales para esta formalización. Algunos expertos señalan que una alternativa a ello es que las concesiones mineras actualmente otorgadas, que estén ociosas, o sea, sin utilizar, sean trasladadas y entregadas a los mineros artesanales o a los mineros hoy ilegales. Eso lo han planteado varios candidatos. ¿Usted acoge esa propuesta o no le parece viable? Me parece que lo primero debe ser hacer un mapeo real desde el punto de vista social, y creo que la formalización a cambio de esta facultad crediticia en todo caso y de empoderamiento a través de estas mini plantas procesadoras puede ser un primer paso. Lo otro hay que discutirlo ampliamente, sin duda. ¿Y qué haría con la minería formal, que encuentra tantos obstáculos para poder llevar a cabo una cartera de 60.000 millones de dólares? Pero cada vez que surge un proyecto, surgen los peros y cosas Hay dos grandes temas ahí. El primero, sin duda, es la viabilidad social de la gran minería moderna. Y el segundo es las ampliaciones. Eso es una tercera parte aproximadamente. Creo en un shock para desburocratizar el asunto de la inversión minera. Creo que eso es fundamental para atender el asunto de las ampliaciones. Y para la inversión nueva, yo creo que una reconfiguración del canon es absolutamente necesario. ¿En qué sentido? Creo que hay que hacer que el 15 o 20% de ese canon reconfigurado vaya en asignación directa de dinero a los ciudadanos, para evitar justamente que existan intermediarios que puedan bloquear la actividad minera, ¿no? Obviamente todo esto siempre con los mayores estándares ambientales posibles, ¿no? ¿Y con Petroperú qué cosa haría? Definitivamente tenemos, primero que entender... ¿La privatizaría, que es una palabra que es como tabú, que le da miedo a mucha gente hablar? ¿Usted diría que entraría abiertamente a ver todas las opciones? Mira, primero, no es una cosa escrita en piedra, es decir, no es la única solución, tampoco es una palabra vetada. Yo creo en la posibilidad de gestión privada para atender determinados problemas, pero respecto al asunto de Petroperú hay que decir 2 cosas. La primera es que ni siquiera este gobierno que quiso hablar del tema de la privatización fue enmendada luego por su propia proinversión cuando dijo que no se trataba de una privatización sino de una reorganización. Y hay evidentemente cuestiones de abastecimiento relacionadas con la Amazonía, por ejemplo, que oscila entre 48 y 52%. Entonces es un tema complejo. El primer principio que tenemos que aplicar es que no sea, de nuevo, un desangre para el Estado. Eso debe terminar. Pero en segundo lugar, entendiendo que... O sea, que no sería como un barril sin fondo como ha sido en los últimos años. Pero hay que señalar otra cosa adicional, que este tema se volvió en esta dimensión por culpa justamente de gobiernos corruptos. Recuerda usted que la refinería empezó costando 700, 800 millones de dólares aproximadamente, ha terminado... 6.000. Exactamente. Y eso es, digamos, el gran pasivo que arrastra a Petroperú. Y yo creo que eso definitivamente tiene que terminar. Y lo otro, entender también que el asunto energético es un asunto, sin duda, innegablemente estratégico también, ¿no? ¿Y usted quería con Sedapal y Corpac? Respecto al tema de Sedapal, yo creo, más que Sedapal, con el asunto del agua potable, creo que el hecho que regrese agua para todos es algo fundamental. Creo que nosotros pudimos darle bajo determinados esquemas similares actualmente a agua a 3,5 millones de peruanos. Hoy día podríamos hacerlo de nuevo, volviendo... ¿No privatizaría Sedapal? Yo creo que el tema del agua históricamente para el APRA ha sido muy sensible como para hablar de una privatización. ¿Por qué para el APRA en particular? Para la gente. Es un tema sensible que no hay, en esta altura del siglo XXI, no hay agua potable y saneamiento. Para la gente, justamente, claro, los intereses que el APRA defiende, para la gente es... Hablar de privatización en términos de agua potable es bastante sensible. Por lo tanto, el APRA recoge también esa preocupación. ¿Habría cambios en la Constitución? ¿En qué? O sea, digamos, yo siempre he dicho que la Constitución no está escrita en piedra definitivamente. Creo que el capítulo o la parte política, en todo caso, es bastante compleja, es bastante eficiente. En el tema del capítulo económico, yo creo que hay cosas que no son ni siquiera tan necesarias a estas alturas, pero definitivamente hay que ir a un debate. Por ejemplo, creo, para centrar el tema,
en una flexibilización relativa del rol subsidiario del Estado. Creo que el Estado está un poco amarrado respecto a sus posibilidades dentro del marco constitucional, ¿no? Me sorprende que no haya hablado sobre todo frente a la acción, por ejemplo, de monozonios, ¿no? Que existen en el país también, ¿no? Creo que en lo que hasta ahora nos ha hablado en las prioridades, todo no ha hablado de lucha contra la corrupción. No. Viniendo de un partido que tiene tantas manchas en términos de corrupción, ¿qué es lo que se plantea en el tema? Bueno, hay varias cosas, ¿no? Primero, creo, la corrupción hoy día golpea mucho al pueblo porque está relacionada al principal problema nacional, que es la inseguridad ciudadana. Creo que tenemos que tener una mano firme fuerte ahí, ya lo dije aquí, para todo aquel juez, policía, fiscal o militar que se coluda con las bandas criminales, hay que aplicarles cadena perpetua. Eso no va a significar que entremos a la demagogia de decir vamos a salirnos de la Corte Interamericana, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque no es necesario. Pero en segundo lugar, la corrupción está asociada, lógicamente, a la obra pública. Por lo tanto, tenemos que ser muy firmes ahí y evitar que cualquier empresa que haya tenido un problema de corrupción vuelva a contratar con el Estado. Gran parte Pero adicionalmente, mucho tiene que ver con la obra abandonada, que ni siquiera hay sobre eso sentencias. Creo que las empresas que han dejado obra abandonada en el país, obras que se cuentan por decenas de miles en todo el Perú, tampoco deben poder volver a contratar con el Estado. Ahora, gran parte de la corrupción anida en los gobiernos regionales y locales que reciben exceso de dinero presupuestal según muchos expertos. ¿Usted recentralizaría o revisaría la descentralización que planteó Toledo? Absolutamente. Cuando hablé de los 5 puntos, hablamos de la reforma del Estado en el 5º punto de lo que los políticos no hablan. Primer tema, digitalización. Segundo tema, definitivamente repensar la departamentalización de Toledo, que no creo que fue una auténtica descentralización. Y hoy día, ya 24 años después, creo que podemos estar de acuerdo que ha generado los grandes monstruos de la corrupción, o muchos de los grandes monstruos de la corrupción a nivel nacional. Creo que hay que repensar ese proceso, creo que el APRA tiene que entrar a un debate, digamos, honesto con las regiones para ver cómo replanteamos este asunto, este dibujo constitucional. El APRA siempre históricamente estuvo relacionado con el asunto de las regiones desde un punto de vista horizontal, transversal, bajo el ímpetu, digamos, conceptual de Pulgar Vidal. Creo que hay que recuperar un poco ese ímpetu. Las mancomunidades pueden ser un primer paso. Bien, Enrique, pues muchas gracias por estar enfrentados, le agradecemos y estaremos muy atentos a la evolución de su campaña. Encantado de haber estado acá. Muchas gracias, buenas noches. Porque no vemos, Juan Carlos, un poco de los cuadros que resumen